está en línea Luciano Mondino, él es analista internacional. Ustedes saben que hace unos días, con una fuerte mediación china, China está viendo esta situación global provocada por la criminal invasión del zarato ruso a Ucrania como una oportunidad de ampliar su propia esfera de influencia. Hubo una reunión entre Irán y Arabia Saudita, dos enemigos aparentemente irreconciliables. Los iraníes representan, digamos, la facción chiita del Islam y los árabes saudíes son los custodios de la facción suní. Mucho de lo que ocurre en el mundo y del dolor que hay en el mundo, del terrorismo que hay en el mundo, tiene que ver con esta puja entre estas dos naciones y estas dos visiones al respecto del Islam. ¿Qué significa esto para Israel, en principio, ¿no? Que es un gran interrogante. Bueno, de esto vamos a hablar con Luciano. Buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, buen día para ti y para la audiencia allí. Bien, contame, se abre un escenario de preocupación, digamos. Israel ya tiene lo suyo propio, ¿no? Con la batalla interna que hay alrededor de Netanyahu y la Sí, posición correcto. de los partidos religiosos de ir a una ley que le dé preeminencia a la política por sobre la justicia, un tema que para nosotros los argentinos no suena nada extraño. Pero ¿qué significa esto en la apertura del plano internacional? Bueno, a ver, en principio, lo que sucede hoy en Israel es una puja, si se quiere, cada vez más candente en su política interna con lo que hace a la reforma judicial de Netanyahu, que tiene aspectos que son muy cuestionados por una parte de la sociedad israelí y también apoyados por la otra parte, es decir, hay una división interna en Israel sobre estos aspectos. Lo cierto es que Israel es un país en el cual su política nacional, por supuesto, también va a repercutir en su política exterior. Y esto siempre es importante considerar porque Israel es un país cuyas alianzas son especialmente pragmáticas y en donde es fundamental entender los equilibrios que se dan en Oriente Medio, a lo que hace a la política más cercana o al vecindario más cercano de Israel y los países árabes, pero también del resto del mundo. En este Uh-huh. sentido es muy importante la relación con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con países en Asia, países en África, y esto es lo que ha demostrado últimamente en los últimos años, especialmente los años recientes, acuerdos de normalización que Israel ha tenido especialmente en el norte de África, en el Sahel, con países como Chad, las conversaciones con Mauritania, etcétera. Entonces, cualquier tipo de, digamos, circunstancia o hecho va a generar un efecto que puede ser positivo o adverso, dependiendo de las circunstancias, en la política y el equilibrio de poderes en el Oriente Medio. Ahora, es cierto también que toda circunstancia convulsa, digamos, o crisis, lo que nunca puede llevar en política internacional, y también en política nacional quizás, es a tomar conclusiones apresuradas o sacar de alguna forma acciones determinantes en torno a la política israelí o las actuaciones o actitudes que tomen Uh-huh. sus vecinos árabes. Y en esto soy muy cauto porque he leído, por ejemplo, muchos títulos que decían con el acercamiento de Irán y Arabia Saudita se aleja toda posibilidad de normalización entre, por ejemplo, Israel y Arabia Saudita o Israel con otros países árabes del Golfo. Y esto no es así. Yo sería muy cauto, porque como bien decías, la división Irán-Saudí es muy fuerte y va mucho más allá de los cismas religiosos o las diferencias dogmáticas que puede darse entre dos visiones del Islam. Entonces yo sería muy cauto, tanto por la situación interna de Israel, como también de la región general que tiene las Uh-huh. circunstancias del Oriente Medio, que conocemos, que son alianzas muy frágiles, muy diversas, muy cambiantes, que están también en procesos de transformación, las primaveras, mal llamadas primaveras árabes, Uh-huh. las revueltas árabes iniciadas en el 2011, todavía están vivas y están generando efectos. Entonces es muy importante ser cautos en esto, ir con pie de plomo para poder determinar y ver realmente cuáles van a ser los efectos que hoy todavía están muy cambiantes en Sí, la sí, sí. relación entre Israel y los Estados Árabes. Sí, por supuesto, porque además, digamos que la diferencia entre los chiitas y los sunitas Así es. está, a ver, yo diría que es casi de imposible resolución en la medida que
el pensamiento en el Islam de conjunto no evoluciona hacia el siglo XXI, ¿no? Mientras las cuestiones centrales se sigan debatiendo en términos culturales de lo que fue el siglo XVII, el siglo VII, perdón, de la era cristiana, va a ser muy complicado, es decir, que esto pueda realmente avanzar de un modo sostenido. Lo que no termino de advertir, por lo menos de toda la información publicada, es qué le pudo haber atraído a Arabia Saudí de todo esto y por qué acepta la influencia china, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay que pasar un matiz para poder ser más preciso o por lo menos tener herramientas más claras para intentar analizar el contexto actual. En principio, la división entre Irán y Arabia Saudita es una división que viene de muchísimo tiempo atrás. Esto no es nuevo. Es decir, este cisma que se da entre sunitas, que son los seguidores de la Sunna, que es la tradición islámica, contra los chiitas, que son los seguidores de Ali, que es una división que se genera posterior a la muerte de Mahoma, es decir, en el siglo VII. Esto quiere decir que todo el mundo islámico se ha dividido en distintos grupos, pero principalmente en dos facciones. Los seguidores del Islam sunita, que es, como bien decías al principio, representada por Arabia Saudita, en la zona del Golfo especialmente. No hay que olvidarse que es allí donde nace el Islam, en Arabia, la península arábiga, y todos los países que son aliados de Arabia Saudita. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Qatar, bueno, con sus particularidades últimamente, los distintos sultanatos, emiratos, es decir, que están toda la zona del Golfo Pérsico, reunidos en el Consejo de Cooperación del Golfo, que es un organismo de consulta regional que Arabia Saudita de alguna forma apadrina con su gran influencia política. Yo siempre digo, Arabia Saudita es el hermano mayor del Golfo, mientras que Irán es un actor mucho más revisionista, mucho más verticalista en su toma de decisiones, más punzante en la relación occidental y por supuesto con el Estado de Israel, y que desde el 1979 está enmarcado en un sistema impuesto por los ayatolá, que ha sido la revolución iraní, y todo este régimen que ahora conocimos y que el mundo conoció cuando el caso de Mahsa Amini sale a la luz, esa chica kurda asesinada por la Brigada de la Moral. Entonces, eso por un lado, hay una diferencia muy grande dentro del Islam, pero también una rivalidad geoestratégica muy importante. ¿Por qué? Por el control del petróleo. Tanto sauditas como iraníes pelean por lo mismo, que es el control del estrecho de Hormuz y zonas estratégicas para la distribución y para el origen del petróleo, que es un factor clave en las economías de cada país y de sus vecinos más cercanos. Y después también se da en que Arabia Saudita es un actor regional muy importante que busca siempre la consolidación de relaciones con actores estatales, es decir, con otros países, con Estados Unidos, con el Golfo, con Israel eventualmente, con la Unión Europea, pero también con China. Y la irrupción de China acá es muy importante porque lo que demuestra es que Estados Unidos está en declinación en lo que hace a priori el liderazgo de Oriente Medio. Y Arabia Saudita es un país que siempre ha necesitado, para su seguridad propia, autopercibirse como respaldado por una potencia mayor. Durante muchos años fue el Imperio Otomano. Cuando se consolida, a partir de 1932, la actual Arabia Saudita, entre una alianza entre el wahabismo, que es una corriente dentro del Islam, y la casa de Ibn Saud, que es la casa real actual, este nuevo Arabia Saudita genera un cierto respaldo en los Estados Unidos después y primero en Gran Bretaña, cuando el Imperio Otomano declina. Y hoy, indudablemente, China empieza a ganar terreno, por lo menos en lo que hace a las discusiones políticas y estratégicas del Oriente Medio, con un Estados Unidos que hoy, a priori, siempre digo a priori porque esto puede modificarse y puede cambiar, de hecho yo creo que cambiará en el futuro cercano, tiene una política encabezada por Joe Biden más enfocada a lo que sucede en el Indo-Pacífico, en China, Taiwán, por ejemplo, los mares, Japón, Corea del Sur, y hoy Ucrania, que es el otro telón que donde de alguna forma se define, o el otro escenario en donde se definen las cuestiones más importantes de la política internacional de hoy. Ucrania, China, y luego, por supuesto, el Ártico, en algún momento, que eso será cuestión de discusión y de debate a futuro.
Sí, Entonces seguramente. me parece que la irrupción de China está acá, la irrupción de China está acá, en un Estados Unidos que se puede percibir como débil y en el cual los actores regionales, en este caso Arabia Saudita, siempre va a buscar un respaldo sólido. Entonces, aquí la cuestión clave es que los sauditas no están encontrando en Estados Unidos lo que encontraban hasta hace tiempo. Ahora, ¿esto puede peligrar algún tipo de acuerdo de normalización con Israel? Lo puede alargar, lo puede complejizar, pero no está dentro, digamos, está dentro de lo esperable. Es decir, dentro de lo que quienes seguimos la política de Oriente Medio sabemos que puede suceder y que de alguna forma sabemos que estamos en terrenos muy volátiles y a veces muy poco claros y muy poco, digamos, estructurales en sus equilibrios de poderes. Entonces es una situación muy cambiante, pero que tiene tensiones claras. Una de ellas es China y los Estados Unidos, que trasladarán en algún momento también hacia el Oriente Medio su disputa por el control de la política internacional. Bien. Como siempre, muy claro, muy lúcido. Gracias, ¿eh? Que tengas un muy buen día. Bueno, gracias para vos también. Un Bueno, saludo grande. hasta luego. Luciano Mondino, estamos hablando de esto que está en el centro de la escena global, que no es lo único. Argentina ha roto impropia y estúpidamente relaciones con Ecuador. Es una locura lo que está haciendo el gobierno argentino con el tema de Ecuador. Comienzan a aparecer problemas muy, muy serios para el presidente de Colombia, Petro. Una autoridad electoral ha ratificado una multa al hijo de Petro, señalado por irregularidades en el manejo del dinero de su campaña para diputado. Qué raro, qué raro.